Bienvenido a Detrás del Nombre. Mi nombre es David, y esta es mi historia. Nací en Belén, una aldea pequeña, silenciosa, rodeada de colinas y campos abiertos. Era el menor de 8 hermanos, hijo de Isaí, un hombre respetado en Judá. En casa, no era más que el chico de las ovejas. Mientras mis hermanos eran hombres de guerra, yo pastoreaba en los campos, bajo el sol, el viento y la mirada de Dios. Pocos saben lo que significa cuidar ovejas. No es solo vigilar, es amar. Aprendí sus mañas, sus temores, sus voces. Y cuando un león o un oso se atrevía a tomarlas, yo no retrocedía. No porque fuera valiente, sino porque era mi deber. Y de algún modo, dentro de mí, ya se gestaba algo más grande. No lo entendía aún, pero lo sentía. Un día, mientras cuidaba el rebaño, me mandaron a llamar con urgencia. No entendía por qué. Al llegar, vi a mis hermanos en fila, con el rostro tenso, y delante de ellos, un hombre mayor, con una mirada profunda. Era el profeta Samuel. Aquel día cambió mi vida para siempre. Samuel había sido enviado por Dios para ungir al nuevo rey de Israel. Y aunque mis hermanos, altos, fuertes, dignos, pasaron uno a uno frente a él, ninguno fue elegido. Entonces preguntó si quedaba otro hijo. Mi padre, casi como si fuera un detalle menor, dijo: «Queda el menor, pero está con las ovejas». Y fui llamado. Cuando entré, sentí todas las miradas clavadas en mí. Yo, cubierto de polvo, con el rostro aún encendido por el sol del campo. Samuel me miró con una profundidad que me atravesó el alma. No dijo mucho, solo obedeció al Espíritu. Derramó aceite sobre mi cabeza y dijo: «Este es el elegido del Señor». No entendí del todo en ese momento, pero algo dentro de mí despertó. Una certeza callada, un fuego invisible. El aceite sobre mi piel no se secaba, ardía en lo más profundo de mi espíritu. Ese día, volví a los campos. Todo parecía igual, pero yo ya no lo era. Yo era David, y desde ese momento, la mano de Dios ya guiaba mis pasos. Volví a los campos aquel día, pero no era el mismo. Mis manos aún sabían de arpas y callados, pero ahora también conocían el peso invisible del aceite santo. Había sido ungido como rey. Sí, rey. Y, sin embargo, seguía pastoreando ovejas. Nadie lo sabía. No hubo trompetas. No hubo aplausos. Fue una escena íntima, inesperada y cargada de misterio. Mi padre no me llamó con entusiasmo, me llamó como quien cumple con un deber. Y cuando entré, cubierto de polvo y sol, mis hermanos me miraron como siempre, con esa mezcla de condescendencia y olvido. Pero Samuel no me preguntó nada. No dudó. Solo tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre mi cabeza. El aceite descendía lentamente, cálido, perfumado, impregnando mi cabello, mi frente, mi rostro. Sentí un escalofrío que no venía del viento. Sentí un fuego interno que no era físico. Era como si algo eterno me atravesara. Este es el elegido del Señor. Mis hermanos no sabían dónde mirar. Yo solo cerré los ojos y sentí. Sentí que mi nombre era susurrado en el cielo. Sentí que el polvo de Belén se convertía en tierra santa bajo mis pies. La unción fue silenciosa, pero en el mundo espiritual se rompieron barreras. Desde ese momento, nada volvió a ser igual. Y aún así, volví a los campos. Volví a ser pastor, a cantar con las ovejas, a luchar contra osos, a dormir bajo las estrellas. Pero todo era distinto, porque ahora sabía que Dios me veía, que me había escogido, no por mi fuerza, ni mi edad, ni mi estatura, sino por mi corazón. Lo que mis hermanos despreciaban, Dios lo celebraba. Lo que yo creía pequeño, Dios lo consideró digno de reyes. Y así, en lo oculto, en lo anónimo, en lo cotidiano, comenzó mi formación. La unción no me llevó al trono, me llevó de vuelta al campo. Y ahí, día tras día, Dios me forjaba en lo secreto. Yo era David, el ungido, rey en promesa, pastor en apariencia. Y cada nota de arpa que tocaba, cada salmo que componía,
era una preparación. Porque cuando Dios llama, primero trabaja en el alma antes de entregar la corona. Tras la unción, volví al campo. Cantaba más que antes. Tocaba el arpa con una pasión nueva. Mis dedos recorrían las cuerdas buscando no solo armonías, sino respuestas. ¿Qué hacía un ungido entre ovejas? ¿Cuánto tiempo debía esperar? ¿Quién sería el primero en saber que yo había sido llamado por Dios? Nunca imaginé que sería el Rey mismo. La noticia de mis canciones, de sus notas suaves y profundas, del consuelo que provocaban, viajó más lejos que yo, desde los campos de Belén hasta los corredores del poder. Saúl, el rey de Israel, estaba atormentado por un espíritu oscuro. No dormía, no hallaba paz, y sus siervos, desesperados, le hablaron de un joven pastor, que sabía tocar el arpa, que era valiente, que tenía buena presencia, y, sobre todo, que el Señor estaba con él. Ese joven era yo. Recibí la invitación sin comprender del todo. Ir a la corte, a tocar para el rey. El mismo rey al que estaba destinado a suceder. Una ironía divina, una paradoja celestial. Al llegar al palacio, sentí el peso del mármol, el eco de las voces, la solemnidad de las columnas. Yo, que venía del polvo, ahora caminaba entre oro y guardias. Saúl me observó en silencio, y luego asintió. Tomé mi arpa, y toqué. Las notas fluían como aguas sobre tierra seca, y el semblante del rey cambió. Su respiración se calmó, su expresión se suavizó, la tensión se disolvió. Por un momento, ese espíritu que lo atormentaba se apartó, y yo entendí que no había llegado allí por talento. Había llegado por propósito. No era solo un músico, era un instrumento. Volví muchas veces. Mi presencia se volvió constante. Tocaba para él en sus noches más oscuras. Y sin saberlo del todo, estaba siendo formado. No con espadas, con cuerdas. Aprendí de la fragilidad de un rey, del peso del poder, de los susurros en los pasillos, de los ojos que miran con sospecha. Saúl comenzó a apreciarme. Me hizo su escudero. Me llamó a su lado. Pero lo que yo veía era distinto. Un hombre apartado del favor de Dios. Un trono que temblaba. Y en medio de esa tensión, seguía tocando. No solo música, tocaba puertas, tocaba destino. Yo era David, el pastor que tocaba para un rey. El ungido que aún no llevaba corona. El músico que, sin saberlo, estaba afinando su alma para guerras más grandes. Los días en la corte de Saúl transcurrían entre melodías y silencios cargados. Pero la paz en Israel se desmoronaba. Los filisteos se alzaron nuevamente. Sus ejércitos acamparon en Soco, al borde de Judá, y desafiaron al pueblo de Dios. Y entre ellos, uno solo bastaba para paralizar a miles. El gigante Goliat. Más alto que cualquier hombre, más armado que cualquier soldado. Y cada mañana, por 40 días, descendía al valle para gritar su desafío. ¿Quién de ustedes se atreve a enfrentarme? ¿Dónde está el valiente de Israel? Que baje uno solo y pelearemos. Si me vence, seremos todos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán. Nadie respondía, ni uno solo, ni el rey, ni sus generales. Yo no estaba allí por la guerra. Mi padre me había enviado con pan y queso para mis hermanos. Pero cuando escuché al gigante insultar al Dios viviente, algo dentro de mí ardió. ¿Cómo podían permanecer en silencio? Yo era joven, sin espada ni rango, pero no podía callar. Pregunté qué se haría por quien venciera a ese filisteo. Algunos se rieron, otros se burlaron. Incluso mis propios hermanos me acusaron de insolente. Pero no era arrogancia, era fe. Fui llevado ante el rey Saúl. Él dudó. Me vio como un muchacho, no como guerrero. Pero le hablé de osos, de leones, de cómo, en los campos, Dios me había entrenado. Y él cedió. Intentó darme su armadura. Extraña. No era mía. Mi fuerza no estaba en el hierro. Estaba en el cielo. Tomé mi cayado. Fui al arroyo y elegí 5 piedras lisas. 5. No porque dudara, sino porque Dios me había enseñado a estar preparado.
pero depender de él. Con mi honda en mano, descendí al valle. Goliat me vio. Se burló. Me maldijo por sus dioses. Yo era un niño frente a una montaña. Y yo le respondí: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Sentí el viento detenerse. El valle enmudeció. Corrí hacia él. Metí la mano en mi saco. Tomé una piedra. La coloqué en la honda. La agité. Una vez. 2 veces. 3 veces. Y solté. La piedra voló como enviada por el cielo. Silencio. Golpe seco. Goliat cayó. El suelo tembló. Corrí hacia él. Tomé su espada. Y corté su cabeza. Los filisteos huyeron. Esa batalla no fue solo una victoria. Fue un anuncio. Ya no era solo David, el pastor. Ni David, el músico. Ahora, era David, el guerrero. El instrumento del Señor. Aquel día, el pueblo gritó mi nombre. Pero yo sabía que la gloria no era mía. Fue Dios quien me dio la victoria. Y así comenzó otra etapa de mi vida. Una donde el favor de Dios me levantaba. Y la mirada de los hombres empezaba a cambiar. Después de la victoria contra Goliat, mi nombre empezó a llenar los cantos del pueblo. Las mujeres danzaban y cantaban. Saúl mató a sus 1000, y David a sus 10,000. Saúl mató a sus 1000, y David a sus 10,000. Aquellas palabras, dichas con gozo por el pueblo, fueron como espinas para el rey. Lo vi. Sus ojos, antes llenos de gratitud, empezaron a nublarse. Lo que para mí era obediencia, para él, era amenaza. No buscaba tronos ni gloria. Solo servía al Señor. Pero el corazón de Saúl, ya herido por el rechazo divino, no soportó verme brillar. Una tarde, mientras tocaba el arpa como siempre lo hacía, la atmósfera cambió. Sus ojos estaban fijos en mí. Su mano apretaba una lanza. Y de pronto la lanzó. Quiso clavarme a la pared. Una vez. 2 veces. Ese día entendí que ya no era solo músico. Me había convertido en objetivo. Los ataques se hicieron más frecuentes, más evidentes. Saúl intentaba disfrazar su odio con deberes. Me enviaba al frente de batallas peligrosas, esperando que muriera. Pero Dios me daba victoria. Y eso lo enfurecía más. La corte se volvió un campo minado. Donde antes había honor, ahora había susurros. Donde había admiración, ahora había miedo. Me había ganado el favor del pueblo, pero había perdido la paz del rey. Aún así, no levanté mi mano contra él, porque, aunque me persiguiera, seguía siendo el ungido del Señor. Y yo respetaba lo que Dios había establecido, aun si ese ungido ya no me amaba. Lo más doloroso no fue la traición de Saúl. Fue ver cómo la obediencia a Dios me costaba mi lugar, mi seguridad, mi hogar. Pero Dios no me había abandonado. Él me estaba preparando. La corte ya no era mi lugar. Y así comenzó mi vida como fugitivo, perseguido por el mismo rey al que serví con lealtad. Un hombre ungido, huyendo de otro ungido. En medio del caos que se gestaba en la corte, Dios me dio 2 refugios humanos: Jonatán y Mical. Jonatán, hijo de Saúl, el heredero del trono, tenía todas las razones para verme como un rival. Y, sin embargo, me vio como un hermano. Desde nuestro primer encuentro, nuestros espíritus se reconocieron. Él entendió lo que yo aún no terminaba de comprender: que el favor de Dios estaba sobre mí, y que mi destino era reinar. Y en lugar de luchar contra eso, se unió a ello. Sellamos un pacto, una alianza que no fue política, sino espiritual. Jonatán se quitó su manto, su arco, su espada, y me los entregó. Era más que un gesto. Era una declaración. No seré tu enemigo. Seré tu aliado. Seré tu amigo. Seré tu escudo. En él encontré lealtad en medio de la traición. Verdad en medio de la sospecha. Amor en medio del conflicto. Pero no fue el único. Mical, hija del mismo Saúl, me amaba. Su corazón se inclinó hacia mí. Y el rey, en un intento por utilizar ese amor como trampa, me ofreció su mano. Pero con una condición:
100 prepucios de filisteos. Una misión que esperaba que me costara la vida. Pero yo no temía, porque el Señor estaba conmigo. Y Mical se convirtió en mi esposa. Por un tiempo, el amor pareció darnos respiro. Pero las sombras no se detuvieron. Una noche, Saúl ordenó que me mataran mientras dormía. Fue Mical quien me salvó. Me hizo escapar por la ventana, disfrazó mi ausencia, arriesgó su vida por la mía. Ese acto selló el final de mi vida en la corte. Jonatán, enterado del peligro, se reunió conmigo en secreto. Nos abrazamos y renovamos nuestro pacto delante de Dios. El Señor esté entre tú y yo, me dijo, entre tu descendencia y la mía, para siempre. Sus palabras fueron bálsamo en medio de la herida, porque aunque el trono aún no era mío, el cielo seguía escribiendo mi historia, y donde el rey levantaba lanzas, Dios levantaba alianzas. De noche, solo al principio, luego con miradas furtivas, pasos medidos y oraciones susurradas. No huía por cobardía, huía porque aún no era tiempo. El ungido de Dios corría por su vida. Mi camino me llevó a Nob, donde los sacerdotes me ofrecieron pan y la espada que una vez había usado para vencer a Goliat. Aquel acto de compasión costó sus vidas. Saúl, en su furia ciega, mandó matar a todos los sacerdotes que me ayudaron. Mi alma se quebró. A veces el precio del favor divino no es la gloria, es la sangre de inocentes. Pero Dios me enseñaba que no bastaba con ser valiente. Debía aprender a ser justo. Me escondí en cuevas. Dormí sobre piedra. Lloré con el rostro contra el suelo. Y entonces comenzaron a llegar, uno a uno, hombres rotos, hombres ignorados por el mundo. Al principio eran unos pocos. Luego fueron cientos. No buscaban un rey. Y sin buscarlo, me volví su líder. En la cueva de Adulam, nació algo más que un ejército. Nació una hermandad. Yo los instruía. Oraba con ellos. Compartíamos el pan, las lágrimas, las esperanzas. Y mientras el rey de Israel me perseguía, Dios me formaba como el rey que aún no tenía trono, pero ya tenía pueblo. Fue allí, entre las rocas y la ceniza, donde dejé de ser solo un fugitivo, y empecé a convertirme en el pastor de hombres. Sin palacio, sin corona, sin ejército oficial, pero con algo más poderoso que todo eso: el llamado de Dios y el respaldo de quienes creyeron en él a través de mí. Yo era David, y aunque mi rostro estaba cubierto de polvo, mi espíritu comenzaba a brillar. Tuve en mis manos la oportunidad de terminar con mi dolor, de acabar con mi huida, de poner fin al reinado de Saúl y ocupar el trono que ya me había sido prometido por Dios. Pero no lo hice, no una vez, 2 veces. La primera fue en el desierto de Engadi. Me ocultaba con mis hombres en el fondo de una cueva, cuando Saúl entró, sin saber que yo estaba allí, solo, a centímetros de mí. Mis hombres susurraban: «Este es el día que el Señor te prometió. Acaba con él». Pero algo dentro de mí gritó aún más fuerte. Corté un pedazo de su manto, y nada más. Cuando salió, lo seguí a distancia, y levantando la voz le mostré el trozo de tela. «Mira, mi señor». Pero no lo hice, porque aunque Saúl me odiaba, yo lo amaba como el ungido del Señor. Me pidió perdón, pero no tardó en volver a perseguirme. Años después, ocurrió de nuevo. Entré de noche en su campamento con Abisai, mi sobrino, su lanza clavada en la tierra, junto a su cabeza. Abisai la tomó. «Déjame atravesarlo». Una sola vez. Y otra vez. Le dije no. Tomamos la lanza y su vasija de agua, y nos alejamos. Desde una colina, llamé a Abner, el comandante de su ejército, y le reproché por no proteger a su rey. Mostré las pruebas. Una vez más, demostré que no quería matarlo. Solo quería vivir. Solo quería paz. Pero más que eso, quería obedecer a Dios. Porque no basta con tener la razón. Hay que tener el corazón correcto. No podía tocar al ungido del Señor, aunque ese ungido ya se había apartado de él. Porque yo no quería llegar al trono por la fuerza. Quería llegar por la fidelidad. Preferí esperar. Porque más importante que ocupar un trono
es ser digno de él. No vi su caída con mis propios ojos, pero la sentí en el alma. Saúl había muerto. El monte Gilboa fue su último campo de batalla. Los filisteos lo rodearon, y las flechas lo alcanzaron. Malherido, pidió a su escudero que lo matara, pero el temor lo venció. Así que Saúl, el rey que una vez me amó, el rey que luego me odió, el ungido que me hizo huir por años, se arrojó sobre su propia espada. Junto a él cayó también Jonatán, mi amigo, mi hermano del alma, mi pacto más sagrado. Cuando recibí la noticia, rompí mis vestiduras. No por el trono que se abría, sino por los corazones que se cerraban para siempre. Compus un lamento, un canto de duelo. Lo llamé el cántico del arco. ¿Cómo han caído los valientes? Jonatán, angustia tengo por ti. Tu amor fue más maravilloso que el de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Y perecieron las armas de guerra. Mi alma estaba rota, mi camino despejado, pero no hubo alegría, no aún. El trono de Israel había perdido a su rey. Y yo había perdido a mi enemigo, y a mi más grande amigo. ¿Debo subir? ¿A dónde debo ir? Y Dios me dijo, allí, los hombres de Judá me ungieron como su rey. Era el inicio, no del poder, sino de la responsabilidad. Ya no era un fugitivo, era líder de una tribu, aún no de toda Israel. Pero Dios ya había comenzado a cumplir su promesa. El perseguidor había caído. El trono estaba cerca, pero mi corazón sabía, todavía había batallas por delante. Batallas externas y también internas. Y en todas ellas, seguiría necesitando del único que jamás me falló. El Dios que me ungió en secreto. El Dios que me sostuvo en el campo. El Dios que, paso a paso, me estaba llevando hacia mi destino. Mi nombre es David, y tras años de guerras, huidas y silencios, por fin llegó el día en que me convertí en el rey de todo Israel. No fue inmediato. Primero, los hombres de Judá me ungieron como su rey en Hebrón. 7 años y medio reiné solo sobre esa tribu. Mientras tanto, en el norte, uno de los hijos de Saúl, Is-Boset, fue nombrado rey por Abner, su general. La nación estaba dividida, como un cuerpo desgarrado por dentro. Fue una época de tensión. Las casas de Saúl y David estaban enfrentadas, pero yo nunca busqué ese conflicto. Con el tiempo, Abner cambió de lealtad. Quiso unificar el reino, pero antes de que eso sucediera, Joab, mi propio general, lo asesinó por venganza. Luego, otros hombres mataron a Is-Boset. Me trajeron su cabeza como un trofeo, esperando recompensa. No la obtuvieron. Los mandé ejecutar. No hay gloria en matar a un hombre en su cama. Entonces, por fin, los ancianos de todas las tribus vinieron a mí. Me dijeron, tú nos has guiado incluso cuando Saúl era rey. Dios te ha elegido. Y así, me ungieron como rey sobre todo Israel. Tenía 30 años. Reinaría por 40. Mi primer desafío fue una ciudad neutral, Jerusalén. Estaba en manos de los jebuseos, que se burlaban de mí diciendo que ni ciegos ni cojos permitirían mi entrada. Pero yo conocía bien los pasadizos de agua de la ciudad, y entramos por donde nadie nos esperaba. La tomé y la llamé la ciudad de David. Mi ciudad, mi hogar. Así comenzó una nueva etapa. Ya no era el joven con una honda ni el fugitivo escondido en cuevas. Era el rey, y debía aprender a gobernar con justicia, firmeza, y sobre todo, con el corazón puesto en Dios. Había conquistado Jerusalén. Tenía ejército, tenía trono, tenía respeto, pero algo faltaba: la presencia de Dios, el arca del pacto, el símbolo del pacto entre Dios e Israel, la evidencia de su gloria entre nosotros. Aún estaba lejos, guardada en la casa de Abinadab. No podía reinar sin ella. No podía gobernar un pueblo que no tuviera a Dios en el centro. Así que organicé una procesión, una gran celebración. 30.000 hombres, gente del pueblo. Todos salimos a buscar el arca. Pero cometí un error. La cargamos sobre un carro nuevo, no sobre los hombros de los levitas, como Dios había ordenado. Y en el camino, los bueyes tropezaron. Y Uzá, uno de los hombres que guiaba el carro,
intentó sostenerla. Murió en el acto. El júbilo se transformó en miedo. La presencia de Dios no es un adorno. Es fuego, es vida y también juicio. Me detuve. Llevamos el arca a casa de Obed-Edom. Y ahí se quedó por 3 meses. Mientras tanto, yo reflexionaba. Temía. ¿Quién soy yo para traer la presencia de Dios a mi ciudad? Pero luego supe que Obed-Edom estaba siendo bendecido. Su casa florecía. Su familia prosperaba. Entonces entendí. Dios no desea alejarnos con su santidad. Desea atraernos con su gloria. Esta vez, hicimos todo conforme a su voluntad. Los levitas cargaban el arca. Y cada 6 pasos, ofrecíamos sacrificios. Yo danzaba. Sí, danzaba con todas mis fuerzas. Con túnica sencilla. Sin corona. No como rey, sino como adorador. Algunos se escandalizaron. Mi esposa Mical me reprochó. ¿Cómo se comporta así el rey de Israel? Y yo le respondí. Lo hice delante del Señor. Y aún me haré más vil que esto, si es por él. Ese día, el arca entró a Jerusalén. Y con ella, el corazón de Dios entró en el centro de nuestra historia. Ese fue el día más importante de mi reinado. Porque más que construir ejércitos o conquistar ciudades, lo que más deseaba era habitar en la presencia de Dios. Yo, que vencí gigantes. Yo, que perdoné a mis enemigos. Yo, que traje el arca del Señor a Jerusalén. No en batalla, no en juicio. Caí en mi corazón. Todo comenzó una tarde. La ciudad estaba en calma. Yo me quedé en casa cuando mis hombres estaban en guerra. Desde la azotea del palacio la vi. A una mujer hermosa, bañándose. Su nombre era Betsabé. Podría haberme apartado. Podría haber cerrado los ojos. Pero no lo hice. La mandé llamar. Me acosté con ella. Y ella quedó embarazada. Mandé llamar a su esposo, Urías, un soldado leal. Esperaba que durmiera con ella, y así cubrir mi pecado. Pero Urías no quiso. Dijo que mientras sus hermanos estaban en batalla, él no podía disfrutar el hogar. Su lealtad me avergonzó, y me llevó aún más lejos. Lo mandé al frente de batalla. Di órdenes para que lo dejaran solo. Y así murió. Yo maté a Urías. No con mi espada, sino con mi poder. Tomé a Betsabé como esposa. Y pensé que todo había quedado atrás. Pero Dios no había callado. Entonces vino Natán, el profeta. Me contó una historia sobre un hombre rico que robó la única oveja de un pobre. Ese hombre debe morir. Y Natán me miró a los ojos. Tú eres ese hombre. El silencio me quebró. No pude defenderme. No culpé a nadie. No huí. Solo dije, he pecado contra el Señor. Y fue cierto, más que contra Betsabé, más que contra Urías. Pequé contra el Dios que me había levantado. Entonces vino el castigo. El hijo que ella daría a luz, moriría. Me postré en tierra. Lloré como nunca antes. Pero el niño murió. Y yo me levanté. Y adoré. Porque entendí que, aunque Dios me había perdonado, las consecuencias aún serían parte de mi historia. Ese día escribí uno de los salmos más profundos de mi vida. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese error marcó mi historia. Me dejó cicatrices. Me recordó que no basta con ser rey. Hay que seguir siendo hombre. Y rendido al Dios que todo lo ve. Natán me lo advirtió. La espada no se apartará de tu casa. Y así fue. El juicio de Dios no cayó con rayos desde el cielo. Cayó en forma de traición, de abuso, de hijos rotos. Todo comenzó con Amnón, mi hijo mayor. Se obsesionó con su hermana Tamar. No escuchó consejo. No tuvo dominio. Y la forzó. Tamar quedó deshonrada. Su alma fue quebrada. Y yo lo supe. Y me enojé. Pero no hice justicia. No actué. Tal vez por culpa. Tal vez por miedo. Pero mi silencio sembró resentimiento en otro de mis hijos, Absalón, hermano de Tamar. Esperó. Cayó por 2 años. Y luego mató a Amnón. La sangre había sido derramada. Por uno de los míos,
sobre otro de los míos. Absalón huyó, y mi corazón se dividía entre el dolor por un hijo muerto y el amor por el que aún vivía, pero estaba lejos. Pasaron años antes de que regresara a Jerusalén, y cuando volvió, ni siquiera lo quise ver al principio. Ese distanciamiento lo convirtió en rebelde, pero lleno de ambición. Se ganó al pueblo con palabras suaves, y un día se proclamó rey en Hebrón. Mi propio hijo, mi hijo se levantó contra mí. Tuve que huir de Jerusalén. Por segunda vez en mi vida, dejé la ciudad con lágrimas. Solo que esta vez, no era Saúl quien me perseguía. Era sangre de mi sangre. El dolor era indescriptible. Absalón entró en mi palacio. Durmió con mis concubinas. Se sentó en mi trono. La batalla era inevitable. Y cuando al fin llegó, mis hombres fueron más fuertes. Absalón, con su cabello largo, se enredó en las ramas de un árbol mientras huía. Y quedó colgado. Y Joab lo atravesó. Mi ejército celebraba. Pero yo solo repetía: Absalón, hijo mío. Absalón, hijo mío. ¿Quién me diera haber muerto yo en lugar de ti? Porque aunque había ganado la guerra, había perdido a mi hijo. La espada había entrado en mi casa, y me enseñó que los reinos se conquistan con poder, pero las familias se cuidan con amor, con verdad, con justicia. Yo fallé como padre, y mi casa pagó el precio. Los años pasaron, mis fuerzas comenzaron a menguar. El joven pastor que mató gigantes, el rey que unificó tribus, el fugitivo que perdonó a su perseguidor. Y con la vejez llegaron los últimos desafíos. Uno de ellos fue orgullo. Mandé hacer un censo. Quise saber cuántos soldados tenía Israel. Quise medir lo que solo Dios debía contar. Joab me advirtió, pero no escuché. Y cuando terminó el conteo, supe que había pecado. Dije al Señor: quita ahora la iniquidad de tu siervo, porque he hecho neciamente. Y Dios me dio a elegir mi castigo. Preferí caer en manos de Él y no de los hombres. Una peste cayó sobre el pueblo. Y cuando vi al ángel del juicio levantando su espada sobre Jerusalén, caí de rodillas y clamé: yo soy el que pequé. Yo soy el pastor malo. ¿Qué han hecho estas ovejas? Que tu mano sea contra mí. Dios detuvo el juicio y me ordenó construir un altar en el campo de Arauna. Quise recibir el terreno como regalo, pero respondí con una frase que aún resuena en mi corazón: no ofreceré al Señor holocausto que no me cueste nada. Compré el terreno, levanté el altar, y allí el juicio se detuvo. Ese campo se convertiría años más tarde en el lugar del templo de Dios. Mi sueño era construirle una casa al Señor, pero Él me dijo que no lo haría yo, sino mi hijo. Así que, en mis últimos años, reuní oro, plata, madera, planos, obreros. Todo para que Salomón, el hijo de Betsabé, construyera lo que yo solo imaginé. Antes de morir, reuní al pueblo. Les hablé de Dios, de su fidelidad, de su promesa. Y miré a Salomón. Le dije: sé fuerte, sé hombre, guarda los mandamientos del Señor, y Él cumplirá todo lo que prometió. Y así, me acosté con mis padres, y descansé, pero no fue el final, porque el Señor me había prometido algo más grande que el trono, una descendencia eterna. Y siglos después, de mi linaje, nacería otro rey, uno sin pecado, uno sin espada, uno con corona de espinas. Su nombre, Jesús. Yo fui David, pastor, guerrero, rey, Camila Vaughn, y sobre todo, creí. Y esta fue mi historia. Mi nombre fue David, pero si tuviera que elegir un solo título para describir mi vida, diría: Hijo amado de Dios. No porque fui perfecto, sino porque siempre volví a Él. Fallé muchas veces. Me dejé llevar por la ira, por la desesperación, por la pasión y el orgullo. Tomé decisiones que marcaron para siempre a mi familia. Y vi con mis propios ojos las consecuencias de mis errores. Pero cada vez que caí, cada vez que el alma se me quebró por dentro, y ahí, en lo más profundo del arrepentimiento, encontré su misericordia. ¿Sabes qué aprendí? Que Dios no busca perfección. Él busca sinceridad.
Busca corazones que le digan, pequé, pero aún así te amo. No me apartes de tu presencia. Fui rey, sí, pero nunca dejé de ser oveja bajo el cuidado del pastor eterno. Y si tú, hoy, estás cargando errores, heridas, decisiones de las que te arrepientes, Dios no ha terminado contigo. Aún hay un propósito. Aún hay gracia. Aún hay esperanza. Y si mi historia puede servirte de algo, que sea para recordarte que nunca estás tan lejos como para no volver. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario. Cuéntame, ¿con qué parte de la vida de David te identificaste más? Y si conoces a alguien que esté luchando, que haya caído, que esté perdido, comparte este vídeo con esa persona. Tal vez, como a mí, le baste una palabra de Dios para volver a empezar. Si este contenido fue de su interés, le invitamos a darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así podrá recibir nuestras próximas publicaciones y seguir acompañándonos en nuestra próxima historia. Detrás del nombre.